Es importante entender, hermanos, la importancia de la palabra de Dios. Tengo un sobrinito que, hijo de Javier, de mi hermano, él me pidió una Biblia y me pidió unos lentes. Y seguro él no tiene todo el entendimiento, pero mi hermano me contaba que siempre está escuchando mis predicaciones. Y yo creo y confío que un día el Señor lo va a convertir, aunque sea un niño. Así es, Señor. Amén. Porque su palabra tiene poder, hermanos. Amén. El Dios de la palabra tiene poder, hermanos. Amén. Muchas veces nosotros no valoramos como deberíamos valorar la palabra, hermanos. Amén, Señor. El 6 de octubre de 1536, William Tyndale fue quemado vivo, hermano, en el fuego por el crimen de traducir la Biblia al inglés. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros a la palabra de Dios? Porque hubo gente que murió, hermano, para que tú y yo la pudiéramos tener. Vamos a ir a la palabra, que es lo que es lejos lo más importante, hermano. Amén. Obviamente la palabra tiene que ser guiada por el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo tampoco entenderíamos la palabra, hermanos. Amén. Y todo esto ocurre por medio de nuestro Señor Jesucristo, en medio de la predicación. Ábrala nomás si quieren, hermano. Vamos a ir al libro de Marcos 4:1-9. Sabía que algo faltaba. Marcos 4:1-9. Y ustedes van a decir, pero este texto ya lo hemos leído, hermano. Ya lo conocemos ya. El día que tú pienses eso, hermano, es porque estás perdido y no entiendes el poder que tiene la palabra, el poder que se manifiesta en medio de la predicación de la palabra. Y cada vez, hermano, cada vez que tú lees un texto, siempre Dios te lleva a un nivel más profundo de entendimiento de su palabra. Creo que la he predicado 3 o 4 veces esta palabra, hermano, pero cada vez me asombro más de cómo las cosas del mundo nos hacen despreciar la palabra de Dios. No la valoramos como deberíamos valorarla. No le dedicamos el tiempo que deberíamos dedicarle. Hay tanta entretención en el mundo hoy día, hermanos, que solo los cristianos, los verdaderos cristianos, permanecerán en su palabra. Y muchos serán distraídos por las cosas del mundo. Dije Marcos 4 del 1 al 9, dice. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, otra vez, hermanos, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd. Qué palabra más importante, hermano. Y es cortita. Oíd. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga.
Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, queremos darte gracias por tu palabra, Rey. Amén, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque nos llevas a toda verdad. Amén, mi Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por morir en esa cruz y pagar por nuestros pecados para poder entender tu palabra, Señor. Amén. Para poder oírla, Padre, para poder recibirla en nuestros corazones, Señor, y poder hacerlas vidas, Rey. Enséñanos, Padre, a no ser oidores olvidadizos de la palabra, Rey, sino que oidores y hacedores de tu palabra, Rey. Amén, Señor. Bendícenos, Señor, hoy día por medio de tu palabra, como lo haces siempre, Padre. Todo esto lo dejamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, mis hermanos. ¿Pueden tomar asiento? Como les decía, este texto ya lo conocen ustedes. ¿Cómo consideran ustedes el ministerio de Jesús? Porque aquí dice que había mucha gente alrededor de él. Pero resulta que de toda esa gente, ¿cuántos eran realmente seguidores de Jesús? ¿Quiénes realmente estaban dispuestos a dejar todo por Jesús? Muchas veces nosotros creemos erradamente, hermano, porque el mundo así nos ha enseñado. Creemos que aquel que predica la palabra de Dios va a tener respuestas de todas las personas que lo escuchen. Respuestas positivas. Es decir, van a seguir a Cristo y no se van a separar jamás. Pero esa no es la realidad que nos mostró Jesús. El ministerio de Jesús, si tú lo miras desde el punto de vista humano, es un fracaso. Porque de tanta gente que le seguía, hermano, yo recuerdo que dice el libro de Hechos que habían 120 hermanos orando nomás, esperando la venida de la promesa del Espíritu Santo. Es decir, hermano, de tanta gente quedaron 120 solamente. Entonces, una de las cosas que nos muestra este texto, hermano, es cómo responde la gente al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Cómo responde la gente al Evangelio. Y no siempre es una respuesta sincera o una respuesta positiva. Porque aquí vemos 4 tipos de personas, hermano, o 4 tipos de corazones, de los cuales solo uno de 4, hermanos, da fruto. Porque finalmente, hermano, el objetivo de la predicación del Evangelio, el objetivo de que Cristo haya muerto en la cruz, es que tú y yo demos frutos. No que seamos más inteligentes, no que tomemos mejores decisiones, que demos frutos visibles de su poder en nuestras vidas, porque Él transforma nuestras vidas, ¿verdad? Amén. ¿Cómo lo hace? Por su palabra, por medio de su palabra. ¿Te fijas la importancia de la palabra de Dios? Aquí es cuando tú no logras entender cómo iglesias gigantes, hermanos, se dedican 1 hora, 2 horas a cantar y media hora a predicar la palabra. Y cuando tú escuchas la palabra, es como si nada, hermanos. Entonces, esa iglesia que tiene media hora de predicación, hermanos, es una iglesia espiritualmente raquítica, hermanos. Amén. Que no conocen nada de Dios, si por algo el Señor dejó su palabra, para que le conozcamos, para que crezcamos, para que nos alimentemos de su palabra. ¿Por qué Jesús enseñaba por parábolas, hermano? Y esto es algo que tampoco entienden, hermano. Todos creen que esto es para entretener un poco más a la gente y la gente pueda entender bien el mensaje, pero la verdad es que justamente todo lo contrario. Él lo hace para que algunos no entiendan.
¿Ustedes creen que los judíos no entendían lo que estaba hablando Jesús en términos terrenales? Obvio, si ellos trabajaban en el campo, Amén. la entendían mejor que nosotros, mejor que yo, hermano, porque yo no entiendo mucho del campo. Pero detrás de esto hay un mensaje espiritual, po. Amén. Hay un mensaje de Cristo que solo algunos van a poder oír y que otros no lo van a oír, que otros no lo van a entender. ¿Y por qué? Simplemente ¿por qué Jesús tomó esta decisión? Porque habían blasfemado en contra del Espíritu Santo los judíos, diciendo que Él había sanado a las personas que había sanado con el poder de Belcebú. ¿Con qué poder los sanó, hermano? Con el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces ellos blasfemaron en contra del Espíritu Santo y ese es un pecado que dice la Biblia que no se perdona. Amén. Estaban realmente fuera de foco los líderes judíos, hermanos. Y es por eso que Jesús dice ya, de ahora en adelante, y aquí hay un cambio rotundo en todo lo que Jesús empieza a predicar, porque ya los judíos no iban a entender nada. Como dicen algunos, no iban a agarrar un chancho de la cola, hermanos. Pero los discípulos sí. Los verdaderos seguidores de Cristo, sí. Entonces, por esa razón, hermanos, que Jesús empieza a enseñar por parábolas. Ahora, claramente nosotros entendemos, cierto, que en el Antiguo Testamento igual se usaron parábolas, y generalmente cuando se usaban parábolas, hermanos, la parábola es una comparación. Es querer explicar una cosa de otra forma. ¿Recuerdan cuando Natán fue donde David? Y le contó la historia del hombre rico, que tenía muchas cabritas, pero él quería comerse la cabrita del pobre hombre. Esa es una parábola. Y generalmente Dios en el Antiguo Testamento la usaba para juicio en contra de Israel, para explicarles que estaban en problemas. Y aquí Jesús lo está usando por dos razones, hermano. Una, para cerrar el entendimiento de los judíos, y la otra es para revelar por gracia a los discípulos las verdades del reino. Entonces aquí hay un cambio rotundo, hermano, en el ministerio de Jesús. Y esto, hermano, esto había sido profetizado. Que el pueblo judío, hermano, estaba tan lejos de Dios. Su corazón, ellos alababan a Dios de labios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y es por esto que Dios les dice que ellos van a oír, pero no van a escuchar. Van a oír, pero no van a entender. Entonces, ¿qué podemos entender de esto, hermano? Que nosotros podemos estar aquí, podemos estar oyendo, pero no entender. Por eso Jesús dice, el que tiene oídos, oiga. Ahora díganme ustedes, todos los que estaban ahí escuchando a Jesús, tenían oídos, ¿no? Todos tenían oídos. Pero él estaba hablando de oídos espirituales, de oídos que pudieran entender lo que él estaba hablando. Y aquí es donde nos empezamos a dar cuenta, hermano, que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Amén. Porque no todos oyen, no todos entienden la Biblia. Y no quiero que con esto nos sintamos especiales, mejores que los demás, porque si es así, si nosotros entendemos la palabra, no es por algo que tengamos nosotros. Amén. Es por algo que Él puso en nosotros. Así Es por su gracia solamente. Amén. Él decidió derramar el poder en nuestras vidas, hermano. Entonces esta es la respuesta, hermano. Las parábolas es la respuesta de Jesús a Israel por haberlo rechazado, por haberse burlado de él. Es el juicio, hermano. Es el juicio de Dios sobre Israel. La condena por no haber recibido a Jesús.
¿Qué hizo Jesús, hermano? ¿Qué les dijo a los judíos? ¿Qué les ofreció? Vida, perdón, justicia. ¿Y qué recibió? Rechazo, burlas y blasfemias en contra del Espíritu Santo. Y esta es la razón por la que Jesús usa parábolas, hermanos. Y lo podemos ver en los siguientes textos donde dice, cuando estuvo solo, en versículo 10, estoy leyendo, hermano, del capítulo 4, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábola todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan Amén. y les sean perdonados los pecados. Esas son palabras duras, muy duras. Amén. Lo que habían hecho los judíos, hermano, era muy grave. Y Dios no está dispuesto, hermano, a perdonar eso. Amén. Es decir, imagínate, Dios no quería que los judíos se convirtieran. ¿Y quién decide eso? Él. Amén. Me río cuando a veces yo digo, yo me convertí. ¿Qué me voy a convertir yo, hermano? Él nos convierte. Amén. Entonces, estas son duras palabras, hermano. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y aquí está hablando solo con los escogidos. Amén. De seguro, hermano, los discípulos se sintieron especiales. Pero Jesús les dice claramente, no recuerdo en qué parte de la palabra, pero les dice, ustedes no me escogieron a mí, Amén. yo los escogí a ustedes. Y esto pasa en la vida de algunos cristianos, que porque Dios revela su palabra, se creen especiales. Pero resulta que muchas veces no es tan así, y por eso el orgullo sube, porque en el verdadero cristiano, hermano, cuando la palabra se revela, lo que ocurre es que hay humillación en nosotros. Amén. En el sentido de que Reconozco. descubrimos a Dios, hermanos, Amén. y descubrimos quiénes somos nosotros. Así es. Amén. Y no somos nada la octava maravilla del mundo. Somos los malos. Somos los malos de la película, hermanos. Y Amén. Jesús es el bueno. Así es, Señor. Entonces, cuidado con eso, hermano. Cuidado con que el orgullo suba en nosotros. La palabra debe mantenernos siempre con humildad, siempre con sencillez de corazón, porque la palabra dice que se revela a los sencillos de corazón. Amén. Aquellos que no buscan, hermano, agradar o impresionar a la gente, sino que buscan agradar solo a uno, Amén. a nuestro Señor Jesucristo. El que tiene oídos, oiga, hermano. Y muchas veces estas palabras las pasamos así como si nada. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Tienes oídos? Es como un reto que hace Jesús. ¿Tú tienes oídos para oír? Oye. A ver si entiendes. La palabra está escondida, hermano, para muchos, Amén. pero para otros es revelada Amén. por la gracia de nuestro Señor. Estos fariseos, hermanos, habían pasado el límite, sobrepasaron todos los límites, hermano. Dios fue un Dios misericordioso con Israel. Donde tú busques en el Antiguo Testamento,
está la misericordia de Dios para llorar. Y ellos que hicieron, se burlaron, blasfemaron contra el Espíritu Santo. Y esta parte es de demasiada importancia, relevancia, hermanos, entender esto, que ya los israelitas no iban a entender lo que Jesús estaba hablando. Ya se había cumplido su tiempo y ya no estaba abierto el cielo para ellos. Ahora, para todos los judíos no, pero sí para los líderes, los que se suponen, hermano, que reflejan a Dios, representantes de Dios. Y esta parábola, como les decía, hermano, lo que refleja es que debemos comprender cómo la gente va a responder frente al Evangelio, frente al evangelismo. ¿Cómo te han respondido si tú has predicado el Evangelio? Hay algunos que han venido a la iglesia, pero están un tiempo corto y se van. Amén. Y aquí debemos entender algo, hermano. Nosotros tenemos un propósito como iglesia, y es evangelizar. No es moralizar, no es enseñar buenas costumbres, es evangelizar a las personas. ¿A qué me refiero con esto, hermano? Que muchas veces nosotros, cuando queremos compartir el Evangelio, empezamos enseñándoles cómo deben vivir. Y eso es un error. Amén. Pues la persona nunca va a entender de lo que tú le estás hablando si no es convertida. ¿Cómo le dices a alguien que no robe si está acostumbrado a robar? Que no sea corrupto si su corazón es corrupto. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es esparcir la semilla del Evangelio. ¿Y quién hace el resto? Él. Amén. Porque allí realmente le damos la posibilidad a la gente de que se conviertan y entiendan. Y puedan tener una vida conforme a Dios. Estamos aquí, hermanos, para predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos en todas las naciones. Y es lo que hacemos. Este video alguien lo irá a ver en algún lado. Pero principalmente yo estoy predicando para los que están aquí. Amén. Y esto es lo que hacemos como cristianos. Predicar el Evangelio. No moralizar. No traer a la gente para que se sane, hermano, porque la gente se sana y después se va. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio para que Dios tenga misericordia de ellos. Amén. No es algo opcional para nosotros, hermanos. Este es el mandato que dejó nuestro Señor Jesucristo antes de partir. Amén. Ir a las naciones y hacer discípulos, enseñándole todo lo que yo les enseñé. Estamos aquí, hermano, para esparcir la semilla, aunque a veces no veamos resultados. Y tenemos el ejemplo de Jesús y su ministerio. Amén. Pablo, hermano, muchas veces fue a predicar y muchas veces lo echaron de ahí. Pero ¿saben lo espectacular de esto? Que igual habían algunos que creían. Amén. Eran pocos, pero creían. Todas las demás metas que tenemos como cristianos, hermanos, el ser santo, el ser obediente, adorar al Señor, todas estas cosas llegan a la madurez espiritual, son para convertirnos en la clase de cristianos que tiene un testimonio eficaz, es decir, es para respaldar lo que nosotros estamos predicando. Porque sería ridículo, hermano, que yo les estuviera predicando del Evangelio, ¿cierto? Y me vieran
tomando de nuevo. Todos los fines de semana. Amén. Es decir, hermano, alguien que está predicando el Evangelio y está practicando el pecado, cuando esa persona es descubierta, borra todo lo que él ha dicho. No tiene ni un valor. Amén. Sobre todo si ese hombre se ha puesto él como ejemplo. Porque nosotros como predicadores debemos tener claro, la palabra que nosotros predicamos no es nuestra. Amén. No es una idea mía, no es una idea del predicador, está en su palabra. Yo predico de Cristo, hermano. Y yo soy imperfecto, pero Así Él es es. perfecto. Amén. Pero no por eso yo voy a andar practicando el pecado Amén. y excusarme en eso, no, es que no somos perfectos, no. El cristiano no practica el pecado. Amén. El que es convertido, ¿cierto? Entonces, hermanos, este es el corazón del por qué estamos aquí y hacemos lo que hacemos. Proclamamos el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que hace la iglesia. Amén. No estamos llamados, hermanos, a hacer rifas, eventos de caridad. Nuestra tarea primordial, eso lo podemos hacer, pero nuestra tarea primordial es predicar el Evangelio. Amén. Aunque no veamos resultados, hermano. Y esta parábola es muy importante en esto, pues, hermano, para poder entender y conocer cómo van a venir las respuestas. Hermano, si yo no tuviera claro esto, yo no estaría aquí predicando. Porque hay poca respuesta. Hay poca respuesta del ser humano a la palabra de Dios. Amén. Oíd, dice. Una palabra corta, pero quiero que entendamos algo, hermano. Cuando venimos a la iglesia, venimos a oír. ¿A oír a quién? ¿Al hermano Héctor? Sí. Pero principalmente al que queremos oír es a nuestro Dios. Porque yo como hermano, yo no conozco tu corazón. No sé por qué estás pasando. O lo sé, pero de manera superficial. Pero Él te conoce. Amén. Él sabe y conoce tu corazón. Por eso es tan importante venir a la iglesia, hermano. Y porque yo no entiendo a la gente, hermano, que dice ser cristiana y no tiene un compromiso con la iglesia. Amén. Porque nosotros venimos a oír a nuestro Señor. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Hoy el Señor, hermano, está sembrando, está esparciendo la semilla. Amén. Y esta es la tierra junto al camino. Y aquí lo que cambia en la historia no es el sembrador ni la semilla, es la tierra. Que en realidad lee la explicación de Jesús, se está refiriendo al corazón del hombre. Amén. ¿Cómo está nuestro corazón para recibir la semilla de su palabra? Porque díganme ustedes, hermanos, ¿quién es el único que puede obrar en el corazón del hombre? Solo Él. Amén. Solo Él. Hermano, yo no soy muy experto en el campo, tampoco soy fanático del campo, pero sí puedo entender una cosa, que cuando alguien sale a sembrar, esparce la semilla, muchas veces lo hace con la mano, y claro, por lo que veo aquí, muchas cayeron fuera del campo, en el camino. Pero obviamente el camino no fue preparado como la tierra para sembrar, porque el camino muchas veces puede ser hasta de asfalto, de cemento, entonces esas semillas que no van a dar ningún fruto, pues, hermano. Entonces, la tierra del camino lo que quiere decir que es duro. Es imposible sembrar algo allí, es casi como el pavimento.
Amén. Entonces la semilla no penetra absolutamente nada. ¿Conocen ustedes ese tipo de personas? Que tú le hablas de la palabra, es decir, tú siembras la semilla y es como si nada. No les interesa, no les importa. Esas son las personas que vienen a la iglesia de visita, hermano. Escucha la palabra y se va. Ah, no es lo que yo andaba buscando. Entonces, hermano, las semillas que caen al borde del camino no tienen ninguna esperanza de penetrar. La capa dura. ¿Recuerdan al faraón? Cuando fue Moisés, ya era duro, ¿verdad? Y dice la palabra que Dios endureció más su corazón. Cero posibilidades de creer en el Señor. Es increíble, hermano, pero esto es realidad. Hay gente que no le interesa la palabra del Señor. Sí le interesa lo que el Señor le puede dar. Entonces, como aquí no predicamos eso, se van. Porque su corazón está duro, hermano. Impenetrable. Y dice Jesús, él explicando esta parte de la parábola, dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Es decir, no tiene ningún efecto en estas personas. Hermano, yo le hablaba a personas de Cristo una y otra vez, y nada. No quieren nada con el Señor. Mira lo que dice en Hechos 17, del 32 al 34, dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Este era Pablo, hermano, que estaba predicando en Atenas de la resurrección, y nadie quiso creer, pero sí hubieron algunos que sí. Los que no creyeron eran los de junto al camino. El corazón duro, el que no tiene interés, el que no viene aquí a oír la palabra, sino el que viene a buscar algo que no tiene nada que ver con Dios, hermano. Dice: otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y Jesús le explica esta parábola, hermano, y dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esta parábola este tipo de corazón es aquel que parece, hermano, superficialmente un cristiano, pero cuando vienen los problemas, cuando viene la persecución, dejan de creer en la palabra. Muchos vienen a Cristo, hermano, porque quieren tener una vida sin problemas. Si tú has venido a Cristo para no tener ningún problema, estás en el lugar equivocado. Porque en Cristo, hermano, Dios nos va a probar. Amén. La gente te va a rechazar. Las circunstancias te van a presionar. Y cuando las circunstancias te presionan, ahí es donde tú te das cuenta quién eres realmente. ¿A dónde vamos, hermanos? ¿A dónde vamos cuando estamos atribulados? Cuando estamos tristes. Porque no sé,
se nos murió un familiar. ¿A dónde vamos? Cuando estamos alegres, ¿dónde vamos? ¿A quién le debemos esa alegría? Entonces muchas veces, hermanos, tú ves gente gozosa aquí en la iglesia, feliz de creer en nuestro Señor Jesucristo, pero cuando vienen los problemas, ya no quieren ser cristianos. Y se alejan. Tropiezan. No viven en la voluntad de Dios. Es decir, hermano, una respuesta emocional de alegría, hermano, no refleja que realmente alguien sea cristiano, porque eso puede ser temporal. La alegría no es el factor distintivo de una verdadera conversión. De hecho, el factor distintivo de una verdadera conversión es la tristeza, el arrepentimiento, Amén. el dolor, no solo de fallarle a Dios, sino que de fallarle a todas las personas que tú decías que amabas. Dime tú, ¿eso te va a producir alegría? Si Dios te lo muestra así tal cual, no, ¿verdad? Pero hay gente, hermano, que llega a la iglesia, unos par de cultos, pero andan felices. Eso es falso. Eso es un falso cristianismo, hermano. Y no estoy diciendo que los cristianos somos unos amargados. Para nada, hermanos. Amén. Para nada. Claro que hay gozo en nuestra vida. Amén. Pero ese gozo llega cuando el Señor te salva. Y esa es nuestra alegría, ese es nuestro gozo, en todo tiempo. Amén. Entonces, estas personas, hermanos, que vienen a la iglesia y andan felices, pero no tienen el Evangelio revelado, es porque no tienen raíz. No están cimentados profundamente en la roca que es Cristo. No están cimentados en el Evangelio, hermanos. Porque cuando tú entiendes el Evangelio, tú entiendes que el sufrimiento es parte de la vida y más bien de la vida cristiana. Amén. Entonces tú no te sorprendes. No, obvio que si tú tienes un grave problema te vas a entristecer, pero tú sabes a dónde ir, tú Amén. sabes a quién aferrarte, pero estos no lo saben. Entonces tropiezan. Y muchos se van de la iglesia y dejan el cristianismo. ¿Fueron cristianos? Nunca, hermano. ¿Por qué? Volvemos al mismo tema de siempre. La salvación no viene de ti, viene de Dios en el momento que Dios quiere. Amén. Ah, no, es que si yo voy a la iglesia, yo voy para que el Señor me convierta. Es decir, yo determino cuándo soy salvado. No, lo determina Dios. Entonces estas personas, hermanos, no soportan el dolor, no soportan la aflicción, porque no entienden, porque no oyen en realidad. ¿Qué haces tú cuando estás afligido, hermano? Aquí deberíamos estar, Amén. porque solo por medio de su palabra Dios puede llegar a tu corazón. Sanar. Dios dejó Amén. su palabra para hablarte. Amén. Dios dejó su palabra para hablarme. Entonces, ¿pero qué hace aquel que no tiene esto, hermano? ¿Qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué si no sirve de nada? Mira cómo está mi vida. Problema tras problema, problema tras problema, desgracia tras desgracia. No has entendido quién es Jesús. Estas personas no entienden quién es Jesús.
Nosotros aquí no estamos aquí, hermano, porque nos ha ido espectacularmente bien en la vida. Estamos aquí porque amamos a Jesús, Amén. el autor y consumador de nuestra fe. Así es. Amén, Señor. ¿Escuchaste lo que dije? El autor. Él es el que nos salvó Amén. por medio de la cruz. Así es, Jesús. Humillación es lo que produce la palabra cuando tú realmente oyes. Amén, Señor. Cuando realmente la voz de Dios es real en tu vida. Santiago 4 del 6 al 10 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabes por qué la gente se aleja de Dios? Porque es soberbia. Y dice, ¿por qué a mí me pasó esto? Amén. Si te estoy sirviendo, Señor, si leo tu palabra, ¿por qué me ocurre esto? En vez de preguntar, ¿para qué, Señor, ocurre esto? Y se enojan con Dios, pero no lo dicen, lo guardan. Porque obviamente si yo digo que soy cristiano, yo no puedo estar enojado con Dios. Eso es lo que ellos piensan. Pero sí, podemos estar molestos con Dios, pero ¿a dónde vamos a pedir explicaciones? ¿O a dónde vamos a buscar respuestas muchas veces de las cosas que nos suceden? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. ¿Te fijas que el cristiano no es pura risa nomás? Amén. Mateo 5:4 dice clarito, hermano, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto es lo que produce la verdadera conversión, hermano. Y hay muchos predicadores, hermano, que hablan en el nombre del sembrador y buscan utilizar estrategias, pensando que el problema está en el sembrador o en la semilla. Es como decir, Jesús se equivocó, no lo hizo bien, ni tampoco el apóstol Pablo ni Pedro. Entonces inventemos algo mejor nosotros, para poder traer a la gente y que dé frutos. Qué torpes somos. Es importante entender algo, hermanos. El llanto no siempre viene de un corazón arrepentido tampoco. Amén. Tú puedes llorar cuando alguien te pone una música de fondo que te lleva a recordar momentos difíciles de tu vida. Lo que están haciendo ese tipo de predicadores, hermano, es manipular la mente de las personas. No les interesa ni la palabra de Dios, menos les van a interesar las almas. Porque si no les interesa la palabra, es muy difícil que sean convertidos. Porque la conversión viene por medio de la palabra. Amén. El verdadero compromiso, hermano. Entonces tenemos los que están al lado del camino, cae ahí, ¿cierto? Ese suelo es duro. No dura nada aquí en la iglesia, hermano. Pero después están los que están un tiempo. El suelo en pedregales. Ese corazón que recibe con gozo la palabra. ¿Le ha pasado a ustedes? Amén. En otro día nomás, hermano.
estuvimos conversando con alguien y realmente yo vi feliz a esa persona, pero nunca vino a la iglesia. ¿Tendría problemas? Y ahí tú te das cuenta que a veces tú explicas, predicas, pero no entienden. Así estaban los judíos. Porque si alguien entendiera, hermano, estaría de rodillas aquí el día domingo. Como como estuvimos nosotros en un tiempo. Es decir, hermanos, aquel que conoce la palabra no se aparta de la palabra. ¿Y dónde se predica la palabra? La iglesia. ¿Cuántas predicaciones escuchamos en la semana? ¿Cuánto tiempo estamos con la Biblia, hermano? Como les preguntaba al principio. Porque la palabra, hermano, revela a Cristo. Y allí es donde todo comienza a cambiar. Amén. Pero si no, hermano, tenemos gente como esta. Corazones duros, corazones que aparentan algo, pero que en realidad no son. Cuando la palabra, hermano, realmente nos toca, nos convierte y nos cambia rotundamente. Y hay un compromiso con Cristo, hay un compromiso con la iglesia, hay un compromiso con predicar el Evangelio. Amén. ¿Para qué, hermano? Para llenar la iglesia. No, para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Nada. Y Él dará el crecimiento, hermano. Entonces, hermano, cuando esta alegría no es real y vienen los problemas y son presionados, las personas comienzan a pensar, bueno, Dios no me prometió sanidad, Dios no me prometió riqueza, Dios no tiene todo el poder para sacarme de esta aflicción. ¿Qué le dijo Jesús, hermano, en su momento de mayor aflicción? Que, Padre, si es posible, quita esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Cuando tú eres cristiano, realmente cristiano, hermano, tú entiendes que la aflicción muchas veces la usa Dios para madurar, para crecer en la fe. Primera de Pedro 1 del 5 al 7 dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Desde que Jesús estuvo aquí, hermano, estamos en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermano, ¿quieres conocer a alguien si realmente tiene fe? Tú lo vas a conocer cuando esté en la aflicción, cuando esté en el mayor problema, cuando esté en la mayor soledad y diga, como dijo Job, alabado sea Jehová. Jehová dio y Jehová quitó. ¿Conocen la historia de Job, verdad? A Job no solo no tuvo un problema, no. Se le quitó toda su familia, todos sus hijos y todo lo que tenía. Y más encima le dio lepra, creo, hermanos. ¿Cómo estaríamos nosotros ahí? ¿Estaríamos en alabanza? ¿Estaríamos en gozo? Si decimos creer, debería ser así.
Pero fue allí, hermano, fue allí justamente donde Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero si no aguantamos la tribulación, si le decimos, no, Señor, yo no quiero este tipo de cristianismo, yo quiero un cristianismo que sea alegría, toda alegría. Todo happy, 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 happy. No, hermano. La vida cristiana no es todo happy, happy, happy. Pero sí, hermanos, sí, hay un gozo constante por su salvación. Juan 6 del 66 al 68. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Qué hermoso lo que dice Jesús, o sea, Pedro. Pero ¿qué hizo exactamente cuando fueron a arrestar a Jesús? Porque no tenían el poder del Espíritu Santo. Porque la palabra aún no estaba revelada en su totalidad. ¿Te das cuenta que nosotros a veces podemos decir muchas cosas, pero al momento de la prueba es donde se va a ver si es real o no es real? Amén. Mira, hermano, una iglesia puede crecer por manejar las emociones. Pero ¿cuánto durarán esos hermanos? ¿Cuánto tiempo durará esa fe si no han sido convertidos por la predicación del Evangelio de Jesucristo y que confíen plenamente en Él? ¿Cuánto cree usted que duran esas personas en la iglesia, hermano? Nadie, dijo Jesús, hermano, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Amén. Es decir, hermano, para que alguien permanezca en Dios. Porque en el fondo esta parábola, hermano, está hablando de permanecer en la iglesia, de permanecer en Dios. Amén. Porque estamos hablando de los que duran poco, los que duran otro poquito y los que duran otro poquito más. Pero están los que nunca se apartan, Amén. los que perseveran hasta el fin. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Estamos dispuestos cuando predicamos o hablamos de Cristo a aceptar el rechazo constante y permanecer en Él y en su palabra? ¿Estamos dispuestos a confiar plenamente en Dios, hermanos? Porque finalmente el que hace la obra es Dios, no somos nosotros. Amén. ¿Estás dispuesto a sufrir por Jesús? ¿Estás dispuesto a soportar todo por Jesús y no abandonarlo? ¿Permanecer con Él hasta el último respiro? Porque esos son los verdaderos cristianos, hermanos. Los que no, al primer problema, se van y dejan a Jesús. Es decir, no han entendido nada. ¿Sabes qué, hermano? Cuando uno entiende quién es Cristo, lo único que quiere uno es estar con Cristo. Y es lo único que nos sostiene en medio de cualquier tribulación. Amén. Lo demás, hermano, es paja molida nomás. No, si en los tiempos buenos todos amamos a Jesús. Todos queremos venir a la iglesia.
a alabar al Señor por todo lo que ha hecho, agradecerle por lo que me ha dado, pero cuando no te ha dado nada, cuando la enfermedad está en tu hogar, cuando hay pobreza en tu hogar, cuando no hay amigos, porque cuando tú estás mal nadie quiere estar contigo. Amén. Allí se ve quién eres realmente. Allí se ve si tu fe está puesta en Jesús, ese amigo que jamás te va a abandonar, Amén, Señor. ese amigo que será tu fuerza. Y allí, solo allí tendremos fuerzas de búfalos, hermano, Amén, con Señor. Cristo Jesús. Así es, Señor. Y Amén. el suelo 3, hermano, y aquí están los afanes. Esta yo diría que es la más común, el tipo de corazón más común dentro de las iglesias. Porque nosotros podemos venir aquí, hermano, pero estar afanados. Es decir, tú puedes estar aquí y estar pensando, ¿en qué voy a hacer? Chuta, pero es que este negocio no me da resultados. Tú puedes estar pensando en cualquier cosa y no oyendo la palabra del Señor. Por eso es tan importante la palabra oír, para que estemos atentos a la palabra del Señor. Amén. Y dice, otra parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y Jesús lo explica esto y dice en el versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hoy estuvieron a punto de convertirse. Lamentablemente ese punto es como no tener nada. Amén. Estas son las tentaciones con las cuales vamos a luchar constantemente. Amén. El afán, las riquezas, las codicias. Nuestros ojos, hermanos, codician muchas cosas a veces. Y todo esto ahoga la palabra. ¿Por qué? Porque estas personas, como no han sido convertidas aún, no piensan en las cosas eternas, piensan en las cosas temporales. Porque todo lo que tú tengas en esta tierra es temporal. Amén. Pero todo lo que tengamos en Cristo, hermano, será eterno. Así es, amén. En la traducción lenguaje actual dice, hay otros que son como las semillas que cayeron entre los espinos. Oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. Solo piensan en las cosas que necesitan, en cómo ganar dinero y en cómo disfrutar de esta vida. Ese es el corazón de muchos en la iglesia. Estoy hablando en términos generales, hermano. Amén. Hermanos, si nuestro corazón no ha sido cambiado, no ha sido transformado por un milagro del Señor, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, es seguro, hermano, que el afán, las riquezas, no nos dejarán apreciar en su plenitud la salvación. No valoraremos de forma correcta todo lo que significa ser salvado por Dios en Cristo. Le daremos más valor a lo que podemos alcanzar en esta tierra, es decir, a lo visible y temporal, que a lo invisible, pero eterno, que es en Cristo Jesús. Este tipo de suelo, hermano, lo que hace es despreciar a Dios por apreciar las cosas de este mundo. ¿Qué crees tú que le ocurre a la gente que desprecia a Dios? Mira, voy a leer un texto en Primera de Samuel.
¿Recuerdan los hijos de Saúl? De Elí. Amén. ¿Quién eran los hijos de Elí, hermanos? Los hijos de Elí eran unos pecadores, sacerdotes, pero pecadores, que no tenían ningún respeto por las cosas del Señor, que se comían la carne en el momento que no debían comérsela, se las quitaban a aquellos que estaban ofreciendo sacrificio. Samuel 4. Y Elí obviamente se daba cuenta de esto y él les dijo, ¿por qué hacéis? Estoy en 1 Samuel, capítulo 2, 23. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Caballero de Elí. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el versículo 29 dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios? Este Jehová hablándole a Elí. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo, Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. No es un juego venir a la iglesia. Amén. Si vamos a venir a jugar con Dios, yo te aconsejo que no lo hagas. Amén. Porque aquel que se mete con un Dios vivo, hermano, va a pagar las consecuencias. Y va a haber mayor condenación para aquellos que pisaron una iglesia y estuvieron un tiempo en ella y conocieron su palabra, pero nunca se rindieron a Él. Va a haber mayor condenación para ese tipo de personas, hermano. Amén. ¿Tú crees que alguien que hace eso conoce a Jesús? ¿Conoce a Dios? No. Claramente no. Claramente no. Aquí tenemos 3 suelos, hermanos. ¿Con cuál de los 3 nos identificamos? Porque ahora vamos a ir al 4 suelo, hermanos. Pero estos 3 es gente que escuchó la palabra, hermanos. Es decir, es gente que conoce que Dios existe. Pero no se comprometieron con Dios. No dieron frutos. Y el verdadero cristiano debe dar frutos, hermanos. Amén. ¿Cómo piensa el cristiano? Mira lo que dice Lucas 12, del 32 al 34. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre, Lucas 12, del 32 al 34, hermano. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, sed bolsas que no envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Muchas veces la gente llega aquí a la iglesia, hermano, y le empieza a ir bien. El problemita es que después se van de la iglesia, se alejan de la iglesia. A veces pueden estar aquí en la iglesia, pero no están porque amen a Jesús. No están porque han rendido su vida y se han arrepentido de su mal. Están porque tienen que estar nomás. Están porque tienen temor de que si se van, Dios los va a empobrecer nuevamente.
Aquellos que buscan la riqueza, hermano, tienen un temor a la pobreza. Dime tú, como cristiano, un cristiano debería tener temor a la pobreza. No. No. No es que la andemos buscando, hermano. Amén. Pero ¿cómo dijo Pablo? He aprendido a vivir en la escasez En la y en la abundancia. Amén. Y en todo tiempo debemos gozarnos. Amén. Pero hay gente, hermano, que si no tiene platita, porque esta gente cree que con platita se compran huevos. Y no es así. Nuestro Dios, hermano, es el que debe guiar nuestra vida, no el dinero, Amén. no nuestros trabajos, no nuestras Sí, Señor empresas. Jesús. Amén. A Dios le interesa nada nuestras empresas si nuestro corazón no está rendido a Él. Amén. Así es, Señor. Muchas veces Dios no nos bendice más porque capaz que nos perdona. No, imposible. Imposible que un cristiano se pierda. Un cristiano sabe la medida que debe tener en cuanto a las cosas del mundo. Amén. No, si esto no es un juego, hermano, yo no me levanté a jugar a ser pastor y levantar una iglesia, hermano. Este es un llamado del Señor para todo aquel que quiera venir a Él a arrepentirse, Amén. a dejar su vieja manera de vivir Amén. y dar frutos. Amén. Mira lo que dice el libro de Juan, hermano. Es tan clara la palabra en esto, hermano, de que el cristianismo, hermano, no está basado en ti, Amén. no está fundado en ti, está fundado en la roca. Hermano, ¿y sabes por qué Dios lo hizo así? Porque Dios te quiere dar lo mejor. ¿Y sabes qué es lo mejor? Lo mejor no es una empresa exitosa, no es una vida llena de lujos. Amén. De hecho, es cosa de ver las noticias nomás, hermano, cómo están viviendo aquellos que tienen riqueza, lujo y fama. Porque ellos creen que nunca van a salir a la luz. Hoy día están viviendo en la miseria más grande, Así es. en la vergüenza más grande. Y lo dice su palabra. Amén. Porque el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Se creen dioses. Estos de la televisión, los cantantes. Hermano, los que tienen la embarrada en este mundo son los cantantes. A ver, ¿cómo mueve la juventud? Con la música. Amén. Y allí tiran cualquier estupidez, hablan y hablan una y otra estupidez. Y les queda en sus mentes. Amén. No, pero déjalo escuchar música. Sí, yo le diría, sí, déjalo que destruya su vida. Porque eso es lo que hace la música cuando no está fundamentada en la palabra de Dios. Amén. Cristo es la vida, hermanos. Amén. Así es. Solo Cristo y su palabra. Amén. Él nos puede dar vida, y vida en abundancia, una vida verdadera, hermano, en donde no tenemos que andar con doble estándar, tapando cosas. No, hermano, si somos lo que somos. Y Dios nos amó y nos perdonó Gracias, Señor. Amén. y nos Bendito salvó. sea el ¿Qué más le podemos pedir a nuestro Señor? El cristiano aquí no viene a pedir. Señor. Amén. Y si viene a pedir más de Él. Amén. Porque Él es lo que necesitamos. Así es, Señor. Amén. Cuando uno es así, de seguro permanecerá. Porque es el Espíritu Santo en nosotros. Juan 6. Estoy en Mateo, ¿cuándo lo voy a leer? No me cuadra esto aquí.
Juan 6 del 25 al 35 dice: y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Qué hombre más espiritual es, hermano. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, y subraya esto que viene: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amén. Es decir, lo que creemos nosotros es que la fe la pone Dios. Y lo creemos porque así lo dice su palabra aquí claramente. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y en el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Amén, Jesús. ¿A quién tenemos que buscar? Solo a Jesús. Amén. Él es el pan de vida, hermano. Amén. ¿Por qué la gente, hermano, se afana tanto en ganar dinero? O mejor dicho, ¿por qué nos afanamos a veces tanto en ganar dinero? Porque le tenemos temor a la pobreza. Y ese es el engaño en nuestro corazón, que mientras más trabajamos, más dinero y más confiados. ¿En quién? ¿En el dinero o en Dios? No podemos servir a dos señores. Amén. Porque aborreceremos a uno y amaremos al otro. ¿De qué estás hablando, hermano Héctor? ¿Estás hablando de que no debemos trabajar y dedicarnos a la fe completamente? No, hermano, yo trabajo, pero en la justa medida que Dios me ha dado para trabajar. Amén. No para hacerme rico, no para ser millonario, no para levantar mi imperio en esta tierra, sino que para levantar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que es la única obra que va a contar el día de tu muerte, el día de mi muerte. Todo lo demás Amén. no tendrá ningún valor. Cero valor. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. La característica principal, hermano, de la buena tierra es que da muchos frutos. Y va creciendo, va madurando. Nunca, hermano, nunca crece nunca para nuestro crecimiento como cristianos. Podría alguien decir: ay, Señor, ya lo alcancé todo. Ni Pablo, hermano. Ni el apóstol Pablo, hermano, que estuvo recibiendo por 3 años revelaciones de nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la primera revelación. Después estuvo por 14 años solo con Dios. Entonces, ¿podrá alguien decir: yo lo he alcanzado todo? Si ni Pablo lo dijo. ¿Qué fruto estaban dando los líderes judíos en el tiempo de Jesús, hermano?
Mateo 23:15 dice, qué mal les va a ir, hipócritas. Ustedes van por todas partes tratando de ganar un seguidor y cuando lo consiguen, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes mismos. Es decir, enseñaban lo que no tenían que enseñar. Amén. ¿Cómo conocemos a un cristiano, hermano? Mateo 7. O mejor dicho, ¿cómo sé si soy cristiano? Amén. Porque es fácil criticar hacia afuera. Pero la palabra, hermano, la palabra siempre es para ti, siempre es para mí. Amén. No digas esta palabra es para mi esposa, como lo decía mi esposa aquí, Sí, y amén. como lo decía yo también. Amén. No, esta palabra, está qué bueno que vino mi esposa. Esta palabra es para ti, hermano, Amén, Señor. para que mires tu corazón y te des cuenta cuán lejos o cuán cerca estás de Dios. Amén. Mateo 7 del 15 al 20 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y mira, y esto es lógica. ¿Conocen la lógica? 2 más 2, 4. Eso es lógica, ¿cierto? Y dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Jesús aquí está enseñando como si fuéramos niños de 2 años. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son esos frutos, hermano? Estamos claros que esta parábola está hablando de permanecer en Cristo, de permanecer en Dios. Y claramente, ¿cierto? La perseverancia, la permanencia, hermano, da frutos. No, y esto no se trata de que lo vas a hacer por 5 años, no por 10. Debemos permanecer todo el tiempo, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga o nosotros vayamos a Él, Amén. por medio de la muerte. Es decir, hermano, los frutos que da un cristiano son solo por un tiempo, o son para siempre. Para siempre. Para siempre. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Amén. Estas son las cosas que faltan tanto en el mundo, hermano. Hermano, si hoy en día la gente ni un WhatsApp, ni un audio de WhatsApp lo escuchan con tranquilidad. ¿Se han dado cuenta que alguien está escuchando un audio y le pone lo acelera? Sí. Porque no hay paz, hermano. Amén. No hay paz en el corazón de poder decir, escuchemos a esta persona. No, lo acelera. Ay, habla rapidito, es como que si estuvieras conversando con alguien, ya háblame rapidito nomás porque no tengo mucho tiempo para escucharte. Amén. Porque no hay paz, porque no está Cristo. Amén. Gálatas 5:22 dice, en cambio el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás. Tener confianza en Dios. Es decir, hermano, el cristiano vive en paz. ¿Por qué? Porque sabe que Él tiene el control. Amén. Porque sabe que confía plenamente en Dios. Si las cosas no salen nomás. Dios sabrá por qué. ¿O para qué?
Lucas 8, del 9 al 15, dice, sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió, a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros se les habla en parábolas para que viendo no vean, oyendo no entiendan. La parábola significa lo siguiente: la semilla es la palabra de Dios. Las semillas junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y las quita del corazón para que no crean y se salven. Las que cayeron sobre las piedras son los que al oír la palabra la reciben con gozo, pero como no tienen raíces creen por algún tiempo, pero al llegar las pruebas se apartan. Las que cayeron entre los espinos son los que oyen, pero se alejan y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no dan fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra representa a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan una buena cosecha porque permanecen firmes. Amén. La buena tierra, hermano, sabe esperar en el tiempo del Señor. Y no dejará ninguna tarea a medias, todas las cumplirá. Como dice la palabra, el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará. Amén. Pero en el tiempo del Señor, porque allí será una cosecha perfecta. Amén. No importando los problemas, no importando las pruebas, no importando el rechazo, no importando la persecución, el desánimo, no importando la Babilonia, hermanos, ni la pobreza ni el frío. En todo tiempo permaneceremos. Amén. Esa es la gran diferencia entre estos 4 tipos de suelos, hermanos. ¿Qué es lo que nos aparta del Señor? El corazón duro, la aflicción, la tribulación, la persecución, el afán de este siglo, el engaño de las riquezas y la codicia. Eso aparta a las personas de Dios. Pero al verdadero cristiano jamás se apartará. Amén. Jamás, hermano. Y cada vez tú verás en esa persona que cada vez se aferrará más a Cristo. El problema, hermano, no es el mensaje. El problema es la disposición del corazón del hombre. Amén. ¿Qué o quién hizo la diferencia entre los 3 suelos, hermanos? O los 3 corazones que se apartaron y el que permanece? Solo Dios. Solo Dios por medio de la predicación del Evangelio. Amén. Los que no se apartan, hermano, es porque Dios los convirtió, Amén. porque Dios los salvó. Y aquí es donde tenemos que entender algo, hermanos. La importancia que tiene la palabra de Dios, la importancia que tiene de venir a la iglesia, hermanos, porque tú no puedes decir, no, yo ya soy salvo. El hecho de que tú no vengas a la iglesia ya está demostrando algo. Si esto tú lo haces constantemente. Porque eso es practicar el pecado, hermano, porque no venir a la iglesia es pecado delante de Dios. Amén. Pero el poder de Dios, hermano, se desata en medio de la predicación de su palabra. Amén. ¿Qué hizo Jesús, hermano? ¿Qué usó Jesús cuando fue tentado por Satanás? Usó la palabra. Amén. Pero ¿qué pasa si tú eres tentado por Satanás y no tienes la palabra? Pecas. Amén. Mateo 4, del 1 al 11 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. La gente cree que Satanás va a venir cuando tú estés fortalecido. No, él va a esperar tranquilamente y va a esperar tu momento más débil. Y si la palabra no está revelada en ti, hermano, ten por seguro que la tentación te hará caer en pecado. Amén. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Pero si no leemos la palabra, si no venimos a la iglesia, si no escuchamos otras predicaciones, si no estamos en constante relación con la palabra de Dios, ¿qué crees que va a ocurrir cuando venga el diablo a tentarte? El problema es que la gente dice: no, si el diablo no tiene poder. Frente a los cristianos el diablo no tiene poder. Amén. Porque el cristiano está constantemente en la palabra, está constantemente mirando hacia adentro Amén. para ver qué hay que esté mal, para poder quitarlo, para poder sacarlo, hermanos. Amén. Así es, Señor. Amén. Mira lo que dice el Salmo 1, hermano. Este salmo cortito, sería bueno memorizarlo. Debemos tomar en serio la palabra, hermano. Debemos tomar en serio la predicación. Debemos tomar en serio que nosotros andamos por el camino angosto. Amén. No andamos como el mundo. Amén, Señor. Porque estamos en este mundo, pero no lo somos, hermanos. Y sin la palabra en este mundo tú te pierdes. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Oye, hermano, si solo entendiera el mundo, entendiera este texto, Dios traería salvación. Pero Amén. ¿qué hace el mundo? No quiere nada con Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué tierra crees tú que es de que está hablando el Salmo? De la buena. Sí, el Salmo está hablando de Jesús, pero ¿cómo tenemos que ser tú y yo? Como Jesús. Amén. Un corazón que ama la palabra de Dios, que se deleita en Dios. Amén, Señor. ¿Te deleitas en su palabra? ¿O la lees porque hay que leerla? Dios tiene poder, hermano, y su poder se manifiesta en medio de la palabra, en medio de la lectura, en medio de la predicación. Amén, Señor. Así es, Padre. Esas personas que no vienen a la iglesia no tienen idea que el poder de Dios se puede manifestar aquí en medio. Amén. Porque si no vendrían, pues, hermano, Así es, Señor. entenderían que necesitan del poder de Dios para vivir. Hermano, tú puedes vivir sin Dios. Porque si tú puedes vivir sin Dios, ¿para qué haces aquí? Aquí estamos los que tenemos un corazón cambiado por su poder, Amén. que quieren escuchar. Hermano, yo cada vez que vengo a la iglesia, bueno, ahora vengo como predicador, pero cuando venía como oidor, yo venía con expectativas de que Dios me hablara, de que Dios hiciera algo. Amén, Señor. Pero muchas veces la gente viene aquí, ya, hombre, si voy a ir a la iglesia, como que si el beneficio, hermano, de venir a la iglesia es para mí. Yo como pastor tengo que exhortarte a que vengas a la iglesia, pero el beneficio es para ti. Amén. ¿O qué crees? ¿Que yo me voy a sentir más bueno porque tú vienes a la iglesia y me hiciste caso?
Si el que te convence de pecado no soy yo, es el Señor. Amén. Así es. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Quieres prosperar? Amén, Jesús. Pero tu alma, yo estoy hablando de tu alma. Amén. Me da lo mismo si tienes plata o no tienes plata, porque la verdadera bendición viene de Cristo Jesús, Amén, Señor. Así es. quien hace prosperar tu alma. Amén. Porque éramos pobres, Amén. desventurados, hasta que Él nos miró. Así es, Padre. Amén. ¿Qué es la palabra para ti? Amén, Jesús. El Salmo 119, hermanos, es el salmo más largo que hay, y ese salmo de lo único que habla es de la palabra de Dios. Te voy a leer el versículo 10 y 11 que dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Amén, Señor. Aquel que tiene un corazón para Dios no viene a criticar al predicador, sino que viene a que la palabra Te hable. lo exhorte a Él. a Amén, ella, Jesús. Así es, Señor. Amén, Padre. que lo corrija si hay algo mal. Amén, Señor. Mira lo que dice 2 de Timoteo. Y aquí me doy cuenta, hermano, que como padre muchas veces hemos fallado. Porque no le dimos la importancia a la palabra en la vida de nuestros hijos. Amén. 2 de Timoteo 3, del 15 al 17 dice: y tú desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Por qué la gente no viene a la iglesia? Porque no lee la palabra. Entonces, si tú no lees la palabra, tú no estás preparado para hacer toda buena obra. Venir a la iglesia es una buena obra, Amén. tanto para ti como para tus hermanos. Así es, Señor. Porque tú después le vas a dar un consejo a tu hermano y si tú no vienes a la iglesia, ¿qué decir el hermano? No vienen a la iglesia, me van a estar dando consejos. Esto es lo que nos hace sabios, hermanos. Amén, Señor. La palabra del Señor. Y nos lleva a la obra del Señor. Amén. Qué importante es su palabra. Qué clave es su palabra, hermano. Salmo 19. Salmo 19 del 7 al 8 dice: la ley de Jehová es perfecta. ¿Quieres ser convertido? Mira lo que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Quieres sacar la amargura de tu vida? Lee la palabra. Porque la palabra alegra nuestro corazón. Amén. Pero la gente no le interesa la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Salmo 119, 5 dice: hermano.
Romanos 10, del 14 al 15, hermano. Esto ya lo hemos leído, hermano. Pero léelo como si nunca lo hubiesen leído. Amén, Señor. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, hermano, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén, Jesús. ¿Tú ves así a los predicadores, hermano? Aquellos que, yo estoy hablando de los verdaderos predicadores. Estoy hablando de aquellos que realmente predican la palabra de Dios para atraer a la gente a arrepentimiento. Amén. Y no para entretenerlos en la iglesia. Isaías 47, 9 dice, la hierba se seca, hermano, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Súbete, dice el Señor, sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a la ciudad de Judá, ved aquí al Dios vuestro. No solo la palabra es importante, la predicación, hermano. Eso es lo que te va a hacer permanecer aquí, hermano. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes por qué la gente no viene, no? No quiere ser expuesta, no quiere darse cuenta quién es, pero no se dan cuenta, hermano, que Dios te expone. Pero si te está exponiendo y tú te das cuenta es porque Dios está abriendo tus ojos, está abriendo el entendimiento de aquella persona. Amén, Señor. Cuando tú te das cuenta que eres pecador, hermano, ese es Dios. Es Dios que está obrando en nuestros corazones. Amén. Y por último, hermano, Romanos 8:35, para aquellos que se apartan del Señor, para aquellos que escuchan la palabra y se van, para aquellos que por las tribulaciones se van, para aquellos que por las riquezas se van. No es así para el cristiano, porque el cristiano, dice la palabra, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿Te fijas que esto es un contraste en relación a la parábola del sembrador? Porque ¿qué es lo que separa a la gente? La tribulación, la angustia, Amén. la pobreza, la aflicción. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, hermano, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿De quién está hablando ahí, Pablo? Sí. De la tierra buena. Amén. De la tierra, hermano, que permanece aquí, Amén. que permanece en su palabra, que es guiada por el Espíritu Santo. ¿Eres guiado por Dios? ¿Eres guiado por su palabra? ¿O eres guiado por el viento? Porque al que no lo guía la palabra, lo guía el viento.
Y va de aquí para allá, de allá para acá y no sabe dónde está parado. Pero el cristiano sabe dónde está parado. Y sabemos que tú y yo estamos parados en la roca. Amén. En la roca que es Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Consideremos de forma seria su palabra. Amén. No la tomemos en menos, no la despreciemos, hermano. Hermano, si tú desprecias esto, tú estás despreciando a Jesús. Amén. Porque lo que te quiere mostrar esto es a Jesús. Así es, Señor. No a que tengas una vida buena, no a que te vaya bien, de que no tengas problemas, no. La palabra te quiere revelar a Cristo Jesús. Por eso el Señor la dejó. Amén. Por eso inspiró a sus profetas Amén. para que tú y yo un día conociéramos a Jesús por medio de su palabra. Amén. Oremos para terminar. Amén. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que quede guardada en nuestros corazones y seamos, Señor, como aquella tierra buena Amén, Señor. y tu semilla de mucho fruto, Rey. Por medio de mis hermanos, por medio del predicador, queremos agradarte a ti, Rey. Así es, Señor. Solo a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, mis hermanos.